Entramos en el bloque vinculado a Ángel del Río. Don Emilio Ruiz Sastre, del Centro de Estudios Sorianos, es licenciado en Geografía e Historia por la Complutense, maestría en Historia Contemporánea de España y América por la UNED, doctor en Historia Contemporánea de España e Historia de América por la UNED e investigador del Centro de Estudios Sorianos. Ha sido investigador histórico de la Universidad de Puerto Rico y fundador y director del Archivo Jaime Benítez de la misma universidad. Ha publicado Una universidad posible en tiempos de Jaime Benítez, los intelectuales españoles acogidos en la Universidad de Puerto Rico a raíz de la Guerra Civil Española, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid 2016, y La continuidad creadora, artistas, científicos, intelectuales y profesores universitarios españoles acogidos en la Universidad de Puerto Rico en tiempos de Jaime Benítez. 1940-1966, BBVA Archivo Histórico, Bilbao 2017. En la actualidad tiene en preparación una monografía sobre Ángel del Río, maestro del hispanismo, que es justamente de lo que nos va a hablar. Ángel del Río y su contribución al hispanismo en los Estados Unidos de América y Puerto Rico. Cuando quieras. La cuestión que voy a plantear es la de un soriano que en el año 2024 toma el camino de América, sale de Soria y empieza una aventura intelectual, una aventura de vida que se va a prolongar hasta que muere en 1962 y que tuvo una influencia considerable, su obra, entre los estudiantes norteamericanos que estaban entonces en la Universidad de Columbia, fundamentalmente. En más ocasiones de las deseadas, el empeño por contar verídicamente la vida de alguien resulta ilusorio. Además, siempre hay quienes usan la impostura y la malversación en beneficio propio, y exige como mínimo grandes dosis de credulidad, incluso cuando se usan fuentes documentales directas. Por responsabilidad no voy a cometer la biografía de Ángel del Río. En todo caso, trataré de reconstruir la historia de las trayectorias de su vida, sin olvidar la figura de su esposa, Amelia Agostini Bonelli. La vida no se reduce a hechos, sino que la posibilidad como tal es un ingrediente esencial suyo. La verdadera realidad histórica no es el dato, el hecho, la cosa, sino la evolución que con esos materiales fundidos se construye. Cuando se escribe de los recuerdos hay que poner en forma la razón imaginativa, no la inventiva. La vida verdadera es inexorable invención. Ángel del Río leyó a José Ortega y Gasset y a lo largo de su vida le dedicó muchas páginas e hizo reseñas de varios de sus libros. El filósofo español, hace más de 90 años, en 1933, decía: «La historia se ocupa en averiguar cómo han sido las vidas humanas, pero suele malentenderse la expresión como si se tratase de inquirir cuál ha sido el carácter de los sujetos humanos. La vida no es sin más ni más el hombre, es decir, el sujeto que vive, sino que es el drama de ese sujeto al encontrarse teniendo que bracear, que nadar náufrago en el mundo. La historia no es, pues, primordialmente psicología de los hombres, sino reconstrucción de la estructura de ese drama que se dispara entre el hombre y el mundo. De ahí que su pregunta radical tiene que ser no cómo han variado los seres humanos, sino cómo ha variado la estructura objetiva de la vida. No se puede confundir la vida, que es la realidad radical, con la biografía, que es posible porque la vida tiene una estructura que permite contarla, y menos aún puede confundirse con la trayectoria biográfica, porque nunca es una, la que llamamos real o efectiva, sino una pluralidad. No puedo entender lo que hago si no lo pongo sobre el fondo de lo que puedo hacer, si no interpreto lo que he hecho y me ha pasado, trayectoria real, en función de lo que hubiera podido hacer o me hubiera podido pasar. Finalmente, la trayectoria individual parece nacer de una vocación, de un proyecto o programa vital, de un yo que ejerce presión sobre su circunstancia para llegar a ser alguien que imagina y desea. Una generación es una variedad humana. Ángel del Río pertenece a la generación del 27, que son los nacidos entre 1894 y 1909. Las generaciones son elásticas,
Esto no es una fecha que empieza y termina, lo entenderán perfectamente. Los miembros de una generación vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos que les prestan una fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior. Dentro de este marco de identidad pueden ser los individuos del más diverso temple, hasta el punto de que, habiendo de vivir los unos junto a los otros, a fuerza de coetáneos, se sienten a veces como antagonistas. La vida humana y la historia solo se las puede describir o narrar. Son realidades irreductibles. La descripción, como forma de aprehensión de la realidad, no basta, aunque es inexcusable. Y aunque mantiene presente la vida desnuda de interpretaciones, deja escapar su realidad en momentos y notas. La vida humana se encuentra siempre en una circunstancia concreta, y esta es histórica. Por tanto, solo se puede dar razón de algo humano contando una historia, porque la vida humana es histórica en su sustancia misma. Uno de los principales factores de desorientación que introducen en ocasiones las biografías es la falta de claridad sobre la magnitud real de las realidades existentes, las cuestiones planteadas, la importancia de personas y sus obras. Una vida adscrita a unas fechas y a un paisaje sin olvidar o dar por supuesto todas sus conexiones. La cuestión es completar su paso por el mundo y guardarnos de confundir la realidad con los deseos y menos con las conveniencias. A fuerza de datos que no siempre son verídicos, aunque provengan de fuente directa, cabe la posibilidad de que se llegue a reconstruir su quehacer día tras día y estén recogidas y registradas todas sus palabras, pero no se conozcan ni las circunstancias ni las realidades en las que acontece su vida. Para que resulte claro lo que quiero decir, piénsese en la biografía de una persona, si ésta es conocida realmente, si se tiene intuición de ella o al menos se poseen las líneas generales de su figura y sus actos. Los datos vienen a situarse en su lugar, contribuyen a su iluminación y por contraste muestran que otros aspectos de su personalidad u otras fases de su vida quedan oscuros por falta de información adecuada. Pero si de una persona desconocida se conocen ciertos hechos y datos y nada más, por numerosos e importantes que sean, su realidad humana queda desdibujada. Sabremos muchas cosas de esa persona, pero no quién fue. Esto ocurre hasta con las figuras públicas contemporáneas. Cuando somos capaces de imaginarlas, nos parece conocerlas y nos resultan comprensibles. Cuando por su hermetismo o acaso por su pobreza de personalidad, por su inexpresividad, no podemos construir imaginativamente su persona, al cabo de 40 años no sabremos quiénes son o fueron. Nos resultarán unos desconocidos, aunque se pueda reconstruir su actividad día tras día y estén recogidas y registradas todas sus palabras. Hace mucho tiempo, en 1991, estando en San Juan de Puerto Rico, me interesé por los profesores sorianos que estuvieron enseñando en su universidad. La Universidad de Puerto Rico era para mí, desde que era sumamente joven, algo así como una visión entre la realidad y la fantasía, algo que estimulaba mi imaginación. Allí habían estado Julián Marías, soriano adoptivo, Eliodoro Carpintero, de familia soriana y vivió en Soria, José Tudela, soriano, Juan Antonio Gallanuño. Como profesores o conferenciantes, otros muchos solo me eran conocidos, entre ellos Ángel del Río, soriano, pero no tenía ni idea de quién era Ángel del Río. También, aunque sin relación directa con la universidad, había estado don Alonso, otro soriano adoptivo, que a mediados de la década de los 60 iniciaba una fructífera y larga colaboración con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y que a mi llegada continuaba. La conexión con Puerto Rico les venía por un personaje al que España no ha sabido todavía rendir el homenaje que merece, que se llamaba Jaime Benítez Reixac, al que cuando lo conocí ya me resultaba familiar. Benítez, entre 1931 y 1971, fue sucesivamente profesor y rector y presidente de la Universidad de Puerto Rico. Se consideraba discípulo de José Ortega y Gasset, y este lo reconoció como tal. Y desde 1949, año en el que Ortega va a Estados Unidos por primera y única vez, funcionaron como amigos y colaboradores. Benítez es una de esas personas con las que no cabe elogio, sino va unido a la admiración y la gratitud. Hizo de la Universidad de Puerto Rico durante un largo periodo la más importante en calidad de todas las de habla española. Fomentó y cuidó la formación de los profesores y de los trabajadores de la universidad. Facilitó el acceso a la educación superior a generaciones de puertorriqueños. Su obra fue enorme, plagada de éxitos, casi en continua progresión. Superó dificultades sin fin y adhirió, como nadie, junto al político Luis Muñoz Marín,
a poner a Puerto Rico a la altura de los tiempos. Hasta aquí, pues quiero seguir leyendo un montón de hojas escritas sobre el paso de los profesores españoles, pero si acaso, para que ustedes sepan, los nombraré. Antes de esta historia de Jaime Benítez, la Universidad de Puerto Rico tuvo la presencia de españoles tras el desastre del 98, la venta impuesta a los Estados Unidos por el Tratado de París, por el que se pagó un montón de millones a la monarquía española, cosa que no tiene nadie interés en contar. Simplemente se habla de separación, como si los puertorriqueños lo hubieran querido, nada más lejos de la realidad. Lo que sí que querían era una autonomía que alcanzaron muy tarde. Pues bien, en 1924, antes se ha nombrado, por ejemplo, a Carolina Marcial Dorado. Carolina Marcial Dorado, una señora que estudió en el Instituto Internacional, estuvo en Puerto Rico a principios de siglo. A principios de siglo estuvo en Puerto Rico como profesora de español cuando la única posibilidad era enseñar en inglés. Estas personas, sin embargo, hacían una parte para poder hablar en español. Imagínense a ustedes que de repente esto cambia de soberanía y les hacen hablar chino. Pues la cosa se pone peliaguda, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurrió en Puerto Rico, que el colegio desde la niñez, las clases eran en español cuando los puertorriqueños pensaban y vivían en español, y les hicieron aprender inglés. Pues bien, a esta universidad, que había habido españoles, había habido norteamericanos que habían enseñado español con experiencia española, llega un señor que se llamaba Thomas Benner y que venía de una universidad de Texas y que se elige como canciller de la universidad, entonces no se llamaba rector. Este hombre comprende la importancia que significa la cultura expresada en español de los puertorriqueños y decide, estableciendo relaciones ya con la Universidad de Columbia y con el Centro de Estudios Históricos de Madrid, Ramón Méndez Pidal, Federico de Onís en Columbia, deciden crear en 1925 una división de español. O sea, no se trataba ni un departamento, era una división, una sección de español dentro de una facultad de artes que era una de las pocas que tenía la Universidad de Puerto Rico. Pues bien, aquella iniciativa, apoyada, ya les he dicho, el cruce de apoyos que tuvo, llega Tomás Navarro Tomás en el verano de 1925 a iniciarla. A partir de entonces, en años sucesivos, fueron llegando otros profesores españoles. Federico de Onís, José Robles Pazos, hablaré luego de la presencia de Ángel del Río, José Robles Pazos, que estaba en Baltimore, en Johns Hopkins. Después de visita apareció Luis Araquistain, una persona que, en fin, con su agudeza y su pluma, pues llenó de artículos los periódicos en Puerto Rico con cosas realmente imaginativas e interesantes. Y después fueron apareciendo otros profesores españoles, ni más ni menos que, por ejemplo, Amado Alonso. Volvieron Tomás Navarro, volvió Federico de Onís. Y a partir de entonces aparecen ya Américo Castro, Ángel Balbuena, Fernando de los Ríos, que repite, Samuel Giligaya, que también repite, y de visita apareció Concha Espina en 1929. ¿Bien? Samuel Giligaya volvió y después de él se interrumpe este programa de español que ni más ni menos va a dar a luz a la revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, conjunto con la Universidad de Columbia, donde en una corta vida publicaron todos estos personajes y otros muchos más. Descontinuado el programa español, expulsado, por supuesto, Tomás Benner de la universidad por revoltoso. Aún llegaron Manuel García Blanco y otra visita más de Samuel Giligaya,
y ya se interrumpe la presencia de profesores españoles. La única que posteriormente va es una chilena, Gabriela Mistral, en 1933, que fue maestra de Jaime Benítez, cuando ya Jaime Benítez era profesor. Pero entonces es que había una costumbre y era que los profesores iban a las clases de los profesores. ¿Conocen ustedes esta oportunidad ahora? Bien, pues visto todo esto, el que sucede después de aquel verano de Tomás Navarro es Ángel del Río. Y aquí ya dejo el guión porque si no puede resultar demasiado largo todo esto. Y es que Ángel del Río, que había estado, por supuesto, las biografías actuales que hablan de Ángel del Río confunden muchas cosas, lo hacen vivir en Soria más años de los que vivió, lo hacen estudiar en sitios donde no estudió, a su padre lo nombran gobernador de no sé cuántos sitios donde no estuvo, y etcétera, pero esto no tiene demasiada importancia. La importancia que tiene es que viene de una familia muy conservadora, muy tradicional, muy católica, no sé si esto se puede decir simplemente sería tradicional, conservadora y católica, pero creo que en extremo. Y él fue, como todos los niños que no tenían una libertad plena para elegir, pues fue miembro de las Juventudes Mauristas. Esto tampoco lo cuenta nadie, no sé por qué. Y en cambio, les interesa muchísimo más otra cosa que vendrá un poco más adelante. Ángel del Río va a Puerto Rico después de haber hecho alguna pirueta, o sea, alguna de esas cosas que he nombrado antes, que no piensen que son delictivas, pero sí que se pasan por la impostura. Y es que a sus amigos de Soria les dice que se va a Nueva York, y de repente no aparece en Nueva York por ningún sitio, y aparece en México. Entonces, ¿y qué hace en México? Bueno, pues hasta ahora nadie se ha interesado en la labor de México. Simplemente han leído unos artículos que escribe, muy bien escritos, José Tudela, en el que, con una memoria de años que van perdiéndose, pues dice cosas que las toma al pie de la letra todo el mundo. O sea, noticias de acarreo, que no tienen contraste documental ni se han investigado. Pues este hombre debió de estar en México, y digo debió porque no lo sé, en el sentido que es lo que hizo. Parece ser que fue ejercido de periodista, entonces parece que también escribió en el Día Español. No he visto el Día Español todavía, creo que me lo van a proporcionar, porque no pienso ir a México a ver si está allí o no, porque sería un desastre empezar por averiguar estas cosas con tanta... En fin, no tienen demasiada importancia. Y lo que sí que ocurre en México es que Ángel del Río se hace miembro del Partido Comunista, que ya lo era antes, porque resulta que Ángel del Río, cuando está en Madrid, coquetea con las juventudes socialistas y, al parecer, porque tampoco tengo la documentación exacta, pero tengo que imaginar esto, que a través de Gonzalo Morenas de Tejada, una persona no soriano, pero residente en el Burgo de Osma, que era secretario de Cultura del Ateneo de Madrid, se adhiere a la Tercera Internacional, bolcheviques y tal, no sé qué, bueno, y Ángel del Río se hace comunista. Y esto parece ser que interesa muchísimo. No sé por qué. Yo, cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, surgió una profesora que descubrió la filiación comunista de Ángel del Río. Y claro, a mí cuando me preguntaron algo dije, pues yo qué sé, sería comunista, no lo sé. En cualquier caso, su amigo Juan Andrade fue a la cárcel y otros más, y él no. Quizá era porque era un protegido, como lo fue su padre, del Marqués del Vadillo, ni más ni menos, ministro, como ustedes saben, en varias ocasiones de los gobiernos de la monarquía, de la regencia de María Cristina de Habsburgo y de Alfonso XIII. Puede ser que fue además la persona que influyó en que el padre de Ángel del Río tuviera varios cargos oficiales, como gobernador, que nunca estuvo de gobernador en Cáceres, aunque se dice, de Cáceres estuvo de depositario de la Diputación, como lo fue el hermano de Ángel del Río en Soria, pues un chollo de la época, depositario de pues a vivir. Y esto no tiene nada que ver, porque Ángel del Río podría haber salido un niño bien de Soria, etcétera, etcétera, pero
hizo una vida que le permitió llegar a donde llegó y tuvo la importancia que tuvo, al margen de estas cuestiones de si era comunista, si era católico, si era no sé qué. El caso es que Ángel del Río, años después, yo entiendo por documentación, conecto por primera vez a Ángel del Río con Amelia Agostini. Y resulta que es que Amelia Agostini, puertorriqueña de Yauco, un pueblecito del sur de la isla, como era un talento, era una persona excelente, supongo, yo solo la vi una vez en toda mi vida, procuró una buena formación y tuvo un buen padrino, ni más ni menos que el poeta José de Diego. Y tomó el camino del norte y fue como instructora de español fue a estudiar a Vassar, a una universidad femenina del estado de Nueva York, y donde ya había españolas, donde ya habían enseñado españolas, y donde fueron llegando españolas durante muchos años. Y entonces allí la contrataron como maestra de español porque Teresa García Banús, hija de este catedrático García Banús de Barcelona, en fin, a través de Luis Simarro, un médico, entre otras cosas, fue el que salvó de alguna manera el principio de la locura de la vida de Juan Ramón Jiménez, la animó a irse a Vassar, así que una llegó como amiga protegida de José de Diego, que por cierto era español, aunque residente en Puerto Rico, y la otra, García Banús, Teresa, fue después esposa de Juan Andrade, el amigo íntimo de Ángel del Río, con el cual inicia su trayectoria en el Partido Comunista. Todo esto es en la clandestinidad, con lo cual es muy difícil seguir todos estos rastros, por mucho que ustedes lean El Libertador, La Antorcha o lo que sea, es muy complicado. Es lo mismo para los sorianos, que seguro que lo recuerdan, La Cotorra, aquel periódico efímero de humor que hizo los hermanos Granados Aguirre y los hermanos Soria Montenegro y Gerardo Diego. Aparecen, no, es que escribió un artículo y ¿quién lo firmaba? Ponía Gerardo Diego. ¿Lo escribió él? Era un semanario de humor. Aparece entonces una nota de Ángel del Río desde Estrasburgo, donde fue lector y fue a sustituir ni más ni menos que a Jiménez Caballero, que había sido instructor antes creo que lo fue León Felipe, y aparece una nota de Ángel del Río diciendo que mi amigo Gervasio Manrique, que había salido con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios al sur de Francia, pues que había pisado a una señorita checoslovaca y que se había organizado una tremenda, y que parece ser que había habido reclamaciones internacionales, y que entonces que había que aconsejar a Gervasio que fuera a dulcificar su espíritu a la Universidad del Amor y que tuviera cuidado y que aprendiera a bailar. Este era Ángel del Río de joven, este es el Ángel del Río que llega a México y desde allí aparece en Puerto Rico, que era donde lo había dejado antes. ¿Por qué no va a Nueva York? Por una cosa simple, no sabía hablar inglés. ¿Cómo iba a ir a dar clases, aunque fueran de español, a la Universidad de Columbia si no tenía idea del inglés? Pero entonces, en Puerto Rico, conoce a Amelia Agostini y él dice que conocía antes de cuando llegó a otras puertorriqueñas y a otros puertorriqueños que había conocido en España. A mí me parece muy improbable, pero como dice él, pues en principio el crédito se le da, y me imagino que lo que habría conocido es a José Agustín Balseiro, el gran poeta e historiador de la literatura puertorriqueño, que estuvo en España muchos años viviendo, que fue secretario del Ateneo, y Concha Meléndez, Carmen García, habían estudiado en el 24 en el Centro de Estudios Históricos. Es probable que antes de marchar a México hubiera tratado con ellas, no lo sé. En cualquier caso, aparece en Puerto Rico, se hace entonces como profesor de la división de español, pero no se sabe nada de él hasta principios del año. Yo lo único que pude rescatar son
no datos de su expediente académico, que no existe, sino datos del expediente o de la documentación de personal. Y como ustedes comprenderán, no voy a relatarles lo que ganaba Ángel del Río, ni nada por el estilo, porque no viene al caso y además no tiene ninguna importancia. Solo les diré que en Puerto Rico, que era un país bastante pobre, mucho más pobre que España, la península, sin embargo, los sueldos de los profesores eran muy elevados, muy por debajo de los Estados Unidos, pero mucho más altos que los que se percibían en España. No tiene nada más que leer las cartas de Fernando de los Ríos a su esposa Gloria Giner, en la cual le da multitud de datos sobre estos porque parece ser que Fernando de los Ríos, además de ser un magnífico escritor y un magnífico intelectual, además se preocupaba de la economía, cosa que a veces los intelectuales la dejan a un lado, y esto es un problema. Bueno, el caso es que Ángel del Río se queda en Puerto Rico, empieza a la relación, que no sé cuál es la fecha, con Amelia Agostini, hacen teatro juntos, el teatro lo había iniciado en Soria, de eso sabía, Amelia era aficionada al teatro, prácticamente era su pasión el teatro, y parece ser que esto puede ser que hiciera que se unieran. Lo que sí que es verdad es lo que dice José Tudela. Ángel del Río en Puerto Rico, como Saulo en Damasco, encontró el camino del matrimonio y de la academia. O sea, se hizo una persona. Y esa persona, cabal, trabajadora, empezó a labrarse una obra que no tenía y que no le daba acceso, además de no saber inglés, a ir a la Universidad de Columbia. Terminado el periplo puertorriqueño, se casa con Amelia, al cabo de muy pocos días aparecen en Soria, recién casado, a ver a sus amigos, a pasar el verano, excursiones, me imagino una vida extraordinaria en un momento a lo mejor en el que disfrutaba todavía de casi una libertad absoluta, donde todo se podía hacer, donde todo era posible. Luego ya vendrá la vida radical, la vida de verdad, y tendrá que someterse a determinado tipo de asignaciones, pleitesías, que la vida nos obliga. Terminado el periplo de Soria, vuelve a los Estados Unidos y de nuevo vuelve a decir que se va a la Universidad de Columbia, pero no será así. Y además ahí interviene un factor esencial, y es que en el barco que toma en Vigo, que su mejor biógrafo dice que era un barco, un vapor que venía de no sé qué ciudad de Francia. Todas estas cosas se pueden encontrar en los archivos hoy en día, está todo abierto. Entonces pueden encontrar cuándo una persona se ha ido de viaje, en aquellos años, cuánto iba, cuál era hasta la tripulación, el capitán, la fecha, la hora, cuando entraba en Nueva York, cuando salía, etc. Bueno, pues de Vigo salió hacia Nueva York ni más ni menos que con Fernando de los Ríos. O sea que Fernando de los Ríos ya empieza a funcionar, ¿no? Y traban amistad, él le cuenta que es discípulo de Américo Castro, etcétera, y Fernando de los Ríos mantienen la conversación antes de que Fernando de los Ríos, además, salga de viaje y él también salga de viaje. Y allí deben de pactar el prólogo, que es quizá lo que le hace ya conocido en el mundo literario, etcétera, que es el prólogo al libro Religión y Estado en la España del siglo XVI. Y ahí hace el prólogo Ángel del Río. El prólogo no tiene mucho interés, de verdad, es un cúmulo de elogios a la figura de Fernando de los Ríos, sin profundizar demasiado en las cosas, no habla en absoluto del libro, en fin, a un periodista español que a ustedes les sonará el apellido, Manuel Aznar, que entonces vivía y residía en La Habana y que escribía para el Diario de La Habana, etcétera, no le gustó en absoluto el prólogo de Ángel del Río y solo rescata las veces que pronuncia la palabra humano, refiriéndose a don Fernando de los Ríos. El caso es que esto le da el pasaporte, ¿verdad?, a una cierta notoriedad de que acaba de hacer un prólogo a una figura como Fernando de los Ríos. Yo creo que ese es el momento crucial en el que, además, vuelve a hablar con Onís, pero Onís tenía una idea. Federico de Onís es otro de los personajes que verdaderamente son claves en todo esto. Hay un libro, el único que conozco con cierto rigor, que se ha publicado hace ya tiempo por un
catedrático que yo conozco y que he conocido y que he tratado algo, y que, sin embargo, aunque es un libro bien escrito, o sea, es una historia narrativa, no es una historia de esta de fechas, hechos, datos, etcétera, pues comete demasiados errores, no hay contraste de las cosas que dice, muchas veces hay verdaderamente, y esto dificulta un poco la comprensión de lo que él plantea, pero bueno, esto se trataría ya de personas con cierta especialización que ven cuáles son los errores en los que se cometen. La única cuestión es si esos errores son puestos a conciencia o son deslizados por alguna razón. Pues bien, Federico de Onís, que había llegado a Nueva York en 1916, que él no era el que iba a ir a la Universidad de Columbia, que era Tomás Navarro Tomás, sin embargo, termina por ir Federico de Onís. Bien, esto está documentado, o sea, no hace falta que les presente aquí los papeles, ¿no? Porque sería abrumador el asunto, tendría que haberme venido con un carro de documentos o traer, en fin, bases de datos que no me da el tiempo ni siquiera a ver, ¿no? Y abrirles. Entonces llega Onís y Onís va a la Universidad de Columbia a enseñar español comercial, porque a veces tienen la idea de, es que Federico Onís fue allí a estudiar, a enseñar el Cervantes, Lope de Vega. No. Fue a enseñar a estudiantes norteamericanos el español comercial, porque entonces estaba en boga aquello que luego llegó a llamarse panamericanismo, que no es otro modo que desde la cultura influir en la vida de los países de la América del Sur, con los cuales los Estados Unidos tenían comercio y necesitaban gente que hablara español para poderse entender con el otro que estaba allí, que además de ser distinto, era diferente. Por eso necesitaban este tipo de personas con este conocimiento de tal. El mérito de Onís es darle la vuelta al asunto y decir, muy bien, pues yo voy a enseñar también a poner bien los acentos, ¿verdad? Y a decir las palabras justas para que se pueda hacer comercio, pero voy a enseñar también literatura. Y ganó la guerra. Y esta es el mérito de Federico de Onís. Muchos más, pero este es el primero y grande. Bueno, pues Federico de Onís quería hacer secciones de la Universidad de Estudios Hispánicos por las universidades de los Estados Unidos, y una de ellas, hubo en varias, una de ellas fue la Universidad de Miami. Y empezaba entonces la Universidad de Miami a construirse en Coral Gables. Se sabe quién es el millonario que compró todos los terrenos de Coral Gables, cómo se empezaron a construir los diferentes. En principio tenían muy pocas facultades. Su hija fue directora de estudios. Bueno, es lo típico, ¿no? Hacemos una universidad, pues tengo dinero, pero Federico de Onís hace una sección de español en la Universidad de Miami. Y resulta que ahí el encargo es vete a Miami. En Miami no vas a tener el mismo problema que en Nueva York. En Miami se habla mucho español, pero es que además tenía la mejor profesora de español que podía uno obtener, que era su mujer, porque se había dedicado a dar clases de español y a dar clases de español y de inglés para pagarse los estudios cuando estuvo en España. Así que las clases las tenía gratis y me imagino que maravillosas. De modo que empieza allí, y allí empieza a hacer las primeras colaboraciones para la revista de Estudios Hispánicos. Y ahí entonces empieza a hacer obra. Y esto es lo que lo lleva y lo catapulta luego a Columbia. Bueno, pues hago un salto, una pirueta aquí y llegamos a Columbia de repente, ¿no? Entonces en el año termina el curso de 1928-29 y arranca el señorito Soriano con su mujer embarazada de su primer hijo, a punto de tener el primer hijo, que lo tiene al cabo de unos días de llegar a Nueva York. Van a vivir debajo del puente de Brooklyn, en la calle Orange, que he estado y he visto y he intentado, pues en esta casa debió ser, que no lo sé, aunque diga el número tampoco lo sé, si acerté o no, si era la casa donde vivió Ángel del Río y Amelia y su hijo Miguel Ángel, el primero de los dos que tuvieron. Pero es que resulta que en ese momento a Puerto Rico, ni más ni menos que llega un amigo suyo que había conocido en 1919, una tarde de esas del invierno madrileño, o sea, marzo, abril, cuando llega Federico a Madrid. Y el compañero de estudios de la facultad, Mora Guarnido, ese que los presenta, en casa de Ángel Barrios, donde se juntan todos.
Y ahí comienza una relación, que no sé si de momento es amistosa o no, supongo que sería cordial, y a partir de ahí, pues residencia de estudiantes, tertulias, Café Gijón, todo lo que ustedes quieran. Federico empezaba a hacer teatro en Madrid y tal, irían al teatro, y llega a Nueva York, por Fernando de los Ríos, una vez más. Entonces, la historia se hace así, de ese modo, no existen casualidades, existe el azar, pero el hecho histórico es que existe esto, ¿no? De modo que ahí es cuando empieza su vida de verdad, empieza a compartir clases con Federico de Onís, yo creo que se hace imprescindible inmediatamente. Me imagino que su capacidad de trabajo, su resistencia a las cosas, aunque mostrara los inconvenientes de la ciudad de Nueva York, que se los va a hacer ver después en cartas que, por ejemplo, a Kurt Schlichter le manda una carta en la cual le dice Nueva York, inhumano, y la maravilla que ha sido estar en Soria y pasear por aquellos sitios humildes pero bellos, etcétera. Esas cosas que se dicen cuando uno está fuera y luego no se dice lo mismo cuando uno está en el sitio. Y aquí empieza esa historia de relación, me imagino, maravillosa. Hace unos días, hace unas horas, a mis amigos les he dicho que yo no sé si realmente fueron o no amigos. Yo lo que sí que sé es que Ángel y Amelia se gozaron a Federico García Lorca, que compartieron con él seguro cosas que nadie sabremos nunca, y que en cualquier caso, cuando se le rompía a Federico el botón de la camisa, la que se lo cosía era Amelia, y el que haya viajado sabrá de lo que hablo. Esto no se hace a cualquiera. De modo que recibe a Federico, también, en fin, lo trata hasta el final. Las historias de Nueva York, hay personas aquí que las saben mucho mejor que yo, con muchísima más autoridad intelectual y con conocimiento, de modo que no me voy a entrar en este asunto. Dejo a Ángel del Río en Columbia, a Federico en Harlem y seguimos el camino. Por lo general, la idea que tiene todo el mundo cuando he advertido antes de lo que es una vida y de lo que es una biografía y de lo difícil que es penetrar en un ser humano. El que crea que lo puede hacer se convertirá inmediatamente en algo así como un semidios, porque yo no conozco a nadie que se conozca a sí mismo de la manera que uno cree, ni alguien conoce a otro de la manera que se cree que lo conoce, porque siempre guardamos secretos, siempre habrá cosas que no podremos decir, o simplemente no porque no se puedan decir, sino porque no nos apetece contar, y que es difícil llegar a esa penetrabilidad del alma humana, que creo que es imposible. Por lo tanto, aconsejo a los que hagan, y lo digo con conocimiento de causa porque me he dedicado a esto durante muchos años, es que se hagan mejor reconstruir las trayectorias de su vida y la estructura de la vida, que esto es lo que realmente da de sí para poder imaginarnos a un personaje, para poder llegar a saber quién es. No a saber cuántas veces iba al retrete, perdonen ustedes, sino otras cosas que son mucho más interesantes, porque lo que yo quiero es saber quién era, no las cosas, los hechos, los momentos, la fecha exacta en la que algo se hace. En algunas cosas será posible y se podrá dar y tendrá trascendencia, pero en la mayoría de los casos no lo es. Entonces, habrá que tomar esta decisión de buscar las trayectorias, las conexiones, los amigos, las personas con las que trata, las cosas que le suceden, cómo cambia la trayectoria de su vida. Y vemos aquí que acabamos de sacar a un personaje de Soria, lo hemos llevado a Estrasburgo, a Madrid, lo hemos llevado a Estrasburgo, hemos ido a México, hemos ido a Miami, a Puerto Rico, a Miami y a Nueva York. Pues bien, Ángel del Río se le trató siempre, por ejemplo, como doctor. Como hoy existe este problema de la titulitis, pues entonces les causará a ustedes sorpresa de que Ángel del Río no fue doctor hasta 1947. Y además hizo un doctorado que no hay manera de meterle mano
y que trata de una cuestión que además tiene mucha importancia, que es la venta de la Florida y de parte del Virreinato de México a los Estados Unidos. O sea, don Juan de Onís, abuelo de Federico de Onís, ministro plenipotenciario de la monarquía española, se ocupa de todas estas cosas. O sea que Onís no era tampoco, digamos, inocente en el conocimiento de los Estados Unidos, sino que le venía de su familia, ¿no? Y Ángel del Río finalmente tiene también un episodio que es tremendo, y es que se separa de la Universidad de Columbia y se va a lo que llaman los americanos NYU, o sea, la Universidad de Nueva York, donde va a dar clase junto con otro compañero suyo de la Universidad de Columbia, que fue Francisco García Lorca. Los dos se van y dejan a Federico de Onís allí, que está debatiendo su futuro entre si me quedo o me voy o acepto una propuesta que me ha hecho Jaime Benítez de ir a Puerto Rico. Yo creo que tenía muchas ganas de ir a Puerto Rico porque el proyecto de Federico de Onís en Puerto Rico se había truncado y esto tuvo que herirle el amor propio. Es decir, bueno, si ahora puedo regresar otra vez a Puerto Rico, podré a lo mejor rehacer lo que dejé sin hacer o que no me permitieron terminar. Y Federico de Onís llegó a Puerto Rico, por fin. Ángel del Río y Francisco García Lorca regresaron a Columbia y mientras tanto, además, Ángel del Río va a ser el director de una escuela de verano que se llama Middlebury en el estado de Vermont. Y allí, que tiene una historia larguísima, que empieza muy pronto, en 1917, con otro hispano-filipino, Julián Moreno, la presencia de Juan Centeno. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente extraordinaria, las cosas extraordinarias que sucedieron en aquellos veranos de Middlebury, donde se hacía teatro, se hablaba español, iban grandes figuras literarias españolas, poetas, pintores, reencuentros de viejos amigos que estaban perdidos por los Estados Unidos y que regresaban, iban y volvían. Y este es digamos, la madurez, el estado de plenitud de Ángel del Río, y tampoco les voy a contar las obras que hicieron porque después de mi perorata vendrá una persona que la sabe mejor que yo, con lo cual aprenderán de lo que hizo, lo que escribió. Lo que sí que quería decirles en cuanto a lo que escribió es cómo empieza su aventura literaria, cómo hay que tomar sus inicios en Soria, qué es lo que hace en Madrid, principalmente en La Libertad, etcétera, y en otros periódicos, de la mano de Antonio Zozaya, otro soriano adoptivo, en fin, bueno, ¿qué les voy a contar? Sería demasiado largo. Finalmente, hay otro aspecto que es también importante, y es que durante toda su vida, esto es una cuestión que tengo que cuento porque me gusta y porque además creo que conozco un poco, y es la presencia de José Ortega y Gasset en los Estados Unidos en 1949. Ortega, en 1930, publica, como ustedes saben, La Revolución de las Masas, The Revolt of Masses, en inglés, en 1932. Se convierte, no me gusta decir la palabra, pero parece ser que es así, en un bestseller en los Estados Unidos. Se lee en los Estados Unidos. Era un hombre muy conocido en esos ambientes literarios, de filosofía, etc. Cuando Ortega llega a Nueva York, se baja del barco que lo trae desde Lisboa, los periodistas fueron a por don José. Venía algo muy importante, que todo el mundo tenía una información bastante fidedigna de lo que iba a ocurrir. Se trataba de celebrar el bicentenario del nacimiento de Goethe en las montañas de Colorado, en Aspen. Bueno, pues le hacen la pregunta, don José, ¿qué va a decirnos? Por supuesto, en español, o en francés, o en alemán, no hablaba inglés. Y entonces le preguntan, y él les dice, soy de la tribu, soy periodista, y a un periodista no hace una entrevista a otro. Se los quita del medio y se larga. Y va a Aspen. En Aspen, por ejemplo, pues tuvo conversaciones largas, hay fotografías que así lo dicen, con Gary Cooper. Gary Cooper hablaba español a puñetazos, como hablo yo el inglés, pero lo hablaba y podría entenderse. Y además le regaló una camisa a don José. Esto es para que vean ustedes cómo eran este tipo de personas, ¿no? Y José Ortega
era la figura principal de aquel bicentenario que reunió a las grandes figuras intelectuales del mundo en ese momento, junto con Albert Schweitzer, el filósofo, que poco después va a ser premio Nobel. Bueno, pues don José Ortega encuentra allí a Ángel del Río. Ángel del Río se inventa un curso de verano en la Universidad de Colorado en Boulder para dar un curso de español. Y tiene al lado Aspen, con lo cual lo viene bien y se va. Sin embargo, Federico Donís, por ejemplo, no fue a Aspen, ni fue al entierro de Fernando de los Ríos, ni estuvo durante la temporada que pasó posterior a la celebración de Aspen, Ortega en Nueva York. Lo tenía fácil, vivió en el Hotel Plaza. O sea, estaba fácil el asunto. Esta operación con Ortega es para mí es muy llamativa en el sentido de que es coherente. Durante toda su vida está haciendo reseñas de libros de Ortega. Lo nombra cuando era estudiante en Madrid. En los primeros artículos hay un artículo que es calcado a un artículo de Ortega, donde los temas que trata son exactos y utiliza los mismos giros. Así que no hay ninguna duda. Y después de esto, de este viaje de Ortega, en el que hay una fotografía de Ángel del Río en el que está entre Ortega y Ernest Curtius. Curtius se permitió el lujo de, en la reunión de Aspen, ante más de 5.000 personas, imagínense lo que es una conferencia con 5.000 oyentes, quedase en español a un auditorio que fundamentalmente habla inglés, y que traduce simultáneamente un señor desconocido al cual pudo ser un premio Nobel, pero no se lo dieron, que se llamaba Thornton Wilder. ¿Se acuerdan de los idus de marzo? Pues este hombre fue el que tradujo la disertación de Ortega, ¿no? Curtius, cuando terminó aquella conferencia, se levantó, fue al micrófono, señaló a Ortega y dijo: ahí tienen ustedes el Mediterráneo y un país que gobernó el mundo. Esto, como español, habiendo vivido fuera de España, me satisface, me llena de orgullo, porque es así como sucedió. Luego vienen otras cosas y podemos hablar de muchos matices, pero las cosas son así también. Las posibilidades son estas, hay otras. De modo que Ángel del Río regresa a Columbia, va a dirigir la revista de estudios hispánicos, la revista hispánica moderna, junto con Eugenio Florit, que era la persona a la que Federico Donís quería que lo sucediera. Y Eugenio Florit era un hombre extraordinario, era español de nacimiento, aunque se consideraba escritor cubano, no tiene ninguna importancia, pero también Eugenio Florit, en esos años, quieren que vaya a la Universidad de Puerto Rico para cuidar de la obra literaria de Juan Ramón Jiménez. Gana Benítez, escogen a Ricardo Bullón y creo que salieron ganando, porque la obra de Ricardo Bullón en Puerto Rico ha sido muchas veces mencionada, pero nada más que mencionada. Pero es que hoy lo que hizo Ricardo Bullón ha desaparecido. O sea, ya antes ir a la Universidad de Puerto Rico era ir a la Sala Zenobia Juan Ramón. ¿Ahora para qué? Si todo lo han destruido, está en España. No creo que sea presuntuoso decirles que conmigo pasó algo similar. Yo estuve durante muchos años recogiendo toda la documentación de los españoles en Puerto Rico. La recogí, la limpié, la inventarié, la catalogué, la digitalicé y destruyeron el trabajo que había hecho. Estas cosas suceden, no pasa nada. Algún día alguien la descubrirá, como yo descubrí lo de Ricardo Bullón y me sirvió para hacer el trabajo que yo tenía que hacer. Y además me sirvió para saber cómo tenía que hacerlo. Nadie tenía que saber que yo estaba allí, nadie tenía que buscarme ni encontrarme, etcétera, etcétera. Yo me encerré en una oficina como se encerró Ricardo Bullón. Él tuvo la suerte de tener una gran secretaria, yo no.
tuve 9 y no resultaron ninguna bien. Y bueno, y finalmente tal. Hoy, la gente que va a Puerto Rico se comercia con lo que está. Y se dice que hay cosas nuevas. Están todas digitalizadas. Todas. Hay 70.000 documentos digitalizados. Hoy, en cambio, un profesorcito, perdón, pero es así, busca prebendas, viajes, etcétera, para poder comerciar de alguna manera con todo lo que se ha hecho anteriormente, que se ha dicho que no existe. De Federico de Onís también. Entonces, este es el drama de las cosas, ¿no? Algún día, como yo encontré a Ricardo Bullón, al cual conocía de España, pero poco, a través de Julián Marías, en alguna ocasión, etcétera, pues alguien a lo mejor descubre a un tipo español que anduvo por allí durante 30 años buscando papeles y generé además una ley de protección de datos en 1992, y años después, cuando fui a pedir un documento al archivo de la Universidad de Puerto Rico, que entonces se llama Archivo Central, y que ocupaba un sitio infame debajo de las gradas del campo de deportes, donde el comején y la humedad destruía lo poco que quedaba, pues pedí, ¿me podría usted, al abogado de la universidad, creo que era abogada, ¿me puede usted dar un documento? Y así yo simplemente lo que hago es copiarlo, una solicitud de un documento. Me dijo, creo que sí, espere un momento, y se fue a un anaquel, buscó, mire, sí, aquí hay uno. Me lo da y leo, Emilio F. Ruiz solicita en 1992 los documentos de Juan Antonio Gaya Nuño. O sea, que en todos esos años, toda la gente que ha ido a la Universidad de Puerto Rico a buscar documentos nunca ha hecho el paso previo de solicitarlo y por lo tanto no queda constancia. Y como no queda constancia, es fácil robarlo. Y esto es lo que sucede, que las cosas se roban, se cambian de sitio y cada vez que se hace un traslado de un sitio para otro, pues se pierden los papeles. Por ejemplo, no existen los papeles de Pablo Casals. Yo lo que hice fue localizarlos a la persona que los tenía, que tenía mucho que ver con la Universidad de Columbia, pero no les voy a descubrir más, y también con Federico García Lorca, pero encontré las cartas, entonces, por favor, una fotocopia, les hice la fotocopia y la deposité en la universidad. Y entonces lo único que pone es que en 1984 se prestó esto a fulana de tal y no lo devolvió nunca. O sea, un missing. ¿A alguien le suena? Pues eso, hay mucha gente que va y resulta que después los documentos desaparecen, porque no hay inventario. Claro, lo primero que hay que hacer es un inventario de las cosas. Finalmente, la historia de Ángel del Río, pues por supuesto pasó lo mismo con Amelia. Amelia siempre era la doctora. Amelia terminó el doctorado en 1957 sobre el teatro cómico de Cervantes. Se acabó. Ni siquiera existe, que supongo que a lo mejor sí, no tendrán ganas de encontrarlo, así como en lo de Ángel del Río sí, su expediente de doctorado, ¿no? ¿Quién fue el que lo presidió o quién fue el que tal? No, aquello se hizo en unos pocos días, salieron doctores y se acabó. Lo cual no está mal, porque para ser cualquiera, pues que sean ellos. Está muy bien que fueran doctores. Lo habían hecho durante toda su vida muy bien, habían hecho una carrera extraordinaria, habían enseñado a mucha gente, habían hecho muchos sacrificios y todo lo demás. Bueno, pues cuando en el periódico El Mundo de San Juan de Puerto Rico leí un artículo en el cual era una especie de artículo-entrevista, pero no es una entrevista en sí, o sea que supongo que contarían algo entre los dos y entonces luego el periodista hizo lo que quiso. Pero dice que pensamos ir a vivir a Puerto Rico cuando definitivamente nos retiremos. Ya estaban jubilados ambos cuando tomaron la decisión de ir de profesores a la Universidad de París, a la Sorbona, donde iban a dar un curso de español y de, en fin, conferencias y todas estas cosas. Allí le diagnosticaron una enfermedad ya en estado final, les hace llegar a Nueva York y a los pocos días falleció Ángel del Río. No terminó la vida, murió muy joven, tenía 62 años. Sin embargo, Amelia sobrevivió muchísimos años y muy fecundos además, y se dedicó a editar cosas de su marido, junto que había hecho con ella, reediciones de libros, y etcétera, ¿no? Muchos de ellos además hechos en España.
que deben de estar por ahí, en Zaragoza. Había una editorial Duero. Si alguien tiene esa facilidad de saber dónde está la editorial Duero de Zaragoza, que no existe, pues, o a lo mejor se la inventó. Pero también tiene que ver mucho con la presencia de José Manuel Blecua en Middlebury y de las ediciones del Heraldo de Aragón, etcétera, ¿no? Donde se trabaron amistades y etcétera. De modo que esta es la historia que les he querido plantear y no querer ir a puntualizar cosas que quizá perdería la cuestión narrativa de lo que he tratado de mostrarles hoy. Lo que sí que les digo es que tengo el firme propósito de terminar un libro que se llamará Ángel del Río, maestro del hispanismo, y que espero que no sea demasiado largo, pero es que sin querer voy casi por 500 páginas, entonces tendré que coger y quitar 300, claro, porque si no, esto es un abuso para el personal, ¿no? La base de datos ya es fuera de control, son miles y miles y miles de datos sobre este particular y espero que en alguna otra ocasión podamos volver a hablar de Ángel del Río y de la generación de sorianos que, como él, tuvieron una importancia enorme, de los cuales se habla, se cita y se menciona, pero nadie se ha atrevido a meterles el diente, ¿no? Ahí está Mariano Granados Aguirre, como él, discípulo de Machado, un año en segundo curso de francés, pero fue el ritmo, ¿verdad?, de aquella generación de sorianos, yo creo que lo marcó, por supuesto, Antonio Machado, como a la generación de Antonio Machado marcó el ritmo el señor Sanz del Río, ¿no? Don Julián Sanz del Río, el profesor de Derecho de la Universidad Central de Madrid, que llegó aquí, debía ser un hombre pequeñito, como todos los de la Icegijunto y todo esto de la Sierra del Alba, ¿verdad?, bajo la cuesta de la Cerveriza, bajo los acebales de Torre Arévalo, y prendió la lámpara maravillosa que hoy tenemos que recuperar, que no estaría mal, nos vendría bien a los sorianos, nos vendría bien por muchas cosas, nos vendría bien por una cuestión de humildad, reconocer que antes que nosotros estuvieron estos aquí, que nos enseñaron cosas y que escribieron cosas, y no siempre mencionar, sí, claro, es que fulano y mengano y tal. Bueno, díganos quién era, y entonces sabremos lo que hay. Muchas gracias.